Vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra la doctora Lilia Oliver. Ella es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco, en México, y también una gran conocedora de temas históricos. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Belén. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días. Doctor Héctor Raúl, qué gusto estar con ustedes. Así es, nos acompaña también en esta mesa de trabajo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctora, hace unos días tocamos en este programa la historia de las pandemias en el mundo y hacíamos estos comparativos entre lo que ha ocurrido en el pasado versus lo que estamos viviendo hoy con COVID-19. ¿Cuál sería una primera reflexión que usted haría, doctora? Yo podría decirles que resulta interesante y hacer una revisión de las pandemias históricas para compararlo con lo que estamos viviendo en este momento. Desde luego hay continuidades, hay rupturas, hay diferencias y hay similitudes con las pandemias históricas y con esta crisis que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles serían algunos de estos aspectos que usted destacaría dentro de estas similitudes y diferencias, doctora? A lo mejor resulta muy útil, Belén, si le parece, por ejemplo, plantearles muy brevemente las primeras pandemias que han existido en la historia y para concluir con ejemplos de estas similitudes y diferencias o rupturas y continuidades entre las epidemias y pandemias históricas y el actual problema que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Muy rápidamente, por ejemplo, la primera pandemia de la que tenemos noticia no significa que haya sido la primera, pero es de la que nos ha llegado información histórica. Es una pandemia que se conoce como peste antonina y que en el siglo XII, entre los años 1165 y 180, va a asolar a todo el Imperio Romano. Y esta es una de las primeras grandes pandemias. Los estudiosos mencionan que fue una pandemia causada por la viruela, esta enfermedad causada por un virus y que afortunadamente está erradicada del planeta y que causó la muerte más o menos de 7 millones de personas. Esto es como un poquito poniendo en contexto para hacer algunas comparaciones entre estas epidemias y pandemias históricas y lo que estamos viviendo en este momento. Muy rápidamente, una segunda pandemia de las más conocidas es una pandemia que se conoce como plaga justiniana. Esta pandemia va a asolar en el siglo VI al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que tenía como su capital Constantinopla, la actual Estambul. Entonces, en esta oportunidad también la pandemia estuvo causada por una bacteria, la Yersinia pestis, fue una epidemia de peste bubónica. Causó también una mortalidad impresionante. Es decir, los especialistas dicen que pudieron haber muerto hasta 50 millones de personas y que esta pandemia contribuyó pues prácticamente a la caída del Imperio Romano de Oriente y va a afectar luego a toda Europa. Entonces, si usted me pregunta esta valoración de la comparación entre estas pandemias históricas de lo que estamos viviendo, yo por principio, Belén, le quiero decir que los historiadores nos cuesta mucho trabajo contestar a esta pregunta, porque en primer lugar porque esta pandemia no ha terminado. Estamos viendo en este momento cómo la situación se estaba agravando somos como muy cautos. Siempre estamos como conjeturando, moviéndonos en cierta incertidumbre. Pero bueno, no sé si quiere hacerme algún comentario o sigo yo con mi narrativa. Claro. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿alguna pregunta, comentario para la doctora? La primera no es una pregunta, querida doctora Lilia Oliver. La primera es pues un alto reconocimiento siempre a su gran trayectoria y en particular a esa expertise y tanto estudio alrededor de la historia y la salud. Usted ha sido una estudiosa de estos temas con el contexto histórico y con un particular
énfasis, además, en la historia de la salud en México. Estas dos pandemias que acaba de referir, me da la impresión de que tienen una primer similitud con respecto a la actual pandemia de COVID-19, y es el hecho de que uno de los factores contribuyentes al crecimiento de estas pandemias pues es la movilización de la población. Es posible que las pandemias, tanto la de viruela como la pandemia de peste bubónica del Imperio Romano a las que hizo referencia, tengan mucho que ver precisamente con esa movilidad de los ejércitos romanos para el control y la conquista y la expansión a los diferentes países y regiones en ese tiempo, en los tiempos finales o principios de la Edad Media. No sé si esté de acuerdo conmigo, la movilización, que es uno de los factores contribuyentes a la explosión pandémica casi en todos los momentos de la historia. Bueno, en primer lugar, querido doctor Héctor Raúl, yo agradezco mucho sus palabras. No sé tanto, pero usted es muy amable en sus palabras, yo las agradezco. Y claro, tiene usted muchísima razón. Esta va a ser un factor muy importante si planteamos el tema de la primera gran pandemia de la que tenemos registro, la peste antonina. Es precisamente la movilización, en este caso de ejércitos. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían ido a combatir en Medio Oriente. Y luego, en la de peste, en la plaga justiniana, esto ya prácticamente al siglo VI, va a ser por la movilización comercial. En este caso, como usted lo sabe mejor que nosotros, doctor, en el de la peste bubónica, se transmite esta bacteria de Yersinia pestis por roedores, es decir, de los roedores a los humanos, y el vehículo de transmisión por excelencia es la rata negra, y llega al hombre el contagio a través de la picadura de las pulgas que inocula la bacteria. ¿Y esto por qué se dio? En este caso sí fue por la movilidad, en este caso comercial. Llegaban los buques, los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, y llevaban, además de muchos otros productos, llevaban granos, y con los granos pues vienen las ratas, especialmente se trataba de la rata negra. Entonces tiene que ver con la movilidad, desde luego. ¿Qué lo han movido? Rutas comerciales, movimientos de ejércitos. Esa es una similitud con esta pandemia de COVID. Ahora bien, marquemos la diferencia. La gran diferencia en este momento es la velocidad con la que ahora se transmiten los virus. Podemos hacer un recuento, por ejemplo, en el Holoceno o a partir del surgimiento de la agricultura, digamos que se van a mover virus o bacterias, otros agentes patógenos, a la velocidad del tabaco. Si nos trasladamos a otras épocas, como el siglo XIX, cuando 7 diferentes pandemias de cólera morbus se desarrollan en el planeta, estamos hablando ahí ya de movilidad comercial, ferrocarril, los buques que venían de un continente a otro. Por ejemplo, para nosotros, la primera pandemia de cólera llega de Inglaterra por buques a Canadá. De Canadá va a bajar por toda la costa y bueno, es una pandemia. Entonces ahí, digamos, la movilidad son a través de ferrocarril, de buques, de movimiento de ejército, por supuesto. Aquí el tema con nosotros ahora es que vivimos en un mundo hiperconectado y ahora viajó a la velocidad de los aviones. Por eso, en los primeros 2 meses, se dispersa de una manera impresionante, como ya todo el mundo lo sabemos y lo conocemos. Pero digamos, ahí podemos hacer esta comparación, siempre va a ser la movilidad
pero también la gran diferencia de la gravedad que estamos viviendo en este momento, porque eso ha permitido justamente que se disperse de una manera tan impresionante esta enfermedad. Muy bien, doctora Lilia Oliver, ha sido un gusto charlar con usted. Ojalá tengamos la oportunidad de contar de nueva cuenta con su presencia. Evidentemente quedan muchos elementos sobre la mesa para hablar este tema que sin duda alguna también resulta apasionante en medio de lo doloroso y triste que puede resultar. Doctora, muchas gracias. No, al contrario, la agradecida soy yo y a sus órdenes. Solamente quisiera concluir diciéndoles una cosa. Tengamos presente que cualquier pandemia son fenómenos traumáticos, multicausales, y son fenómenos biológicos, medioambientales y sociológicos. Agradezco muchísimo, Belén, querido doctor Héctor Raúl, gracias por su invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, doctora. Un abrazo, doctora. Hasta luego. Gracias a la doctora Lilia Oliver por sus palabras, sus comentarios. Muy interesante este último dato que aportaba, doctor, el de la movilidad. Me parece que